8:12 de la mañana, bienvenidos al segmento de entrevistas aquí en La Clave. La Corte Constitucional, mediante un fallo, ha declarado que los adolescentes pueden consentir relaciones sexuales a partir de los 14 años. Un tema que la verdad ha traído a la opinión pública un debate bastante intenso sobre las opciones que tienen los adolescentes y sobre todo sobre el rol de la Corte Constitucional en un tema como este. Para hablar un poco más al respecto hemos invitado al jurista Juan Pablo Albán, a quien ya colocamos en pantalla y agradecemos por estar aquí en La Clave. Buenos días, Johan. Buenos días también a quienes siguen a La Clave. Buenos días, Juan Pablo. ¿Qué nos puedes decir, primero que nada, sobre este fallo de la Corte Constitucional? Unos lo toman como una especie de carta abierta para que relaciones como el estupro o relaciones entre adultos y adolescentes, digamos, sean ya normalizadas. Otros lo ven más desde un aspecto de ver a los adolescentes como sujetos de derecho que tienen poder sobre sus decisiones sexuales. ¿Qué opinión te refiere? Creo que es importante, Johan, entender el contexto en que se dictó la sentencia para comprender el alcance de la decisión. La sentencia se dicta frente a una consulta de norma que plantea un juez de adolescentes infractores, es decir, un juez que se ocupa de juzgar a adolescentes que presuntamente habrían cometido delitos. Respecto de si el consentimiento de una víctima adolescente frente a un acto sexual realizado con otra persona adolescente tuviera o no alguna relevancia. La conclusión que hace la Corte es una conclusión que tiene que ver con varias disposiciones de nuestra legislación que están en vigencia desde hace muchísimo tiempo. Por ejemplo, el Código de la Niñez está en vigencia desde el 2003 y el artículo 13 del Código de la Niñez dice que las personas menores de edad podrán ejercer sus derechos progresivamente atendiendo a su grado de madurez, a su grado de desarrollo psicológico. El artículo 60 del mismo código, así como el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, determinan que en todo asunto que concierna a la persona menor de edad, se ha de tomar en cuenta su opinión y criterio en la medida en que tenga el desarrollo psicológico y la madurez suficiente para emitir una opinión. Y asimismo, es importante tomar en cuenta que hay una realidad social indiscutible, y es que las personas adolescentes mantienen relaciones sexuales. Esto se ve reflejado particularmente en el hecho de que el embarazo adolescente es un problema de salud pública muy serio en el Ecuador en este momento. Entonces, si al adolescente le permitimos que vote a los 16 años, al adolescente le permitimos que enjuicie a sus padres a los 15 años para que le paguen una pensión alimentaria, al adolescente le permitimos desde los 14 años formar asociaciones con fines lícitos y le permitimos ejercer una serie de derechos desde la ley, es por lo menos discutible que tengamos que criminalizar las relaciones sexuales que se mantienen entre personas adolescentes. La Corte no ha invitado a los adolescentes a mantener relaciones sexuales, la Corte no está convalidando la pedofilia, la Corte no está avalando el estupro, porque de hecho la Corte limita su decisión a los casos que tienen que ver con relaciones entre personas adolescentes. Claro, justamente es lo que busco claridad, ¿no? Porque apenas salió el fallo, hay opiniones y se amplifican cosas que probablemente no sean certeras. Hubo muchos titulares en medios de comunicación que se inclinaban, medios de comunicación muy grandes y masivos, que se inclinaban justamente a casi que decir que la pedofilia quedaba a libre albedrío en Ecuador. Entonces, para entenderlo bien, esto lo que hace es despenalizar las relaciones entre adolescentes iguales, por así decirlo, entre adolescentes. Y no despenaliza, Johan. En realidad lo que ocurre es esto. Ajá. La Corte ha determinado que cuando se denuncie a una persona menor de edad como presunto autor de un delito sexual contra otra persona menor de edad, si es que esas personas tienen una edad superior a los 14 años, si es que prestaron un consentimiento válido, es decir, no fueron engañados, no fueron coercionados o violentados de alguna manera para emitir ese consentimiento, en cuyo caso el consentimiento estaría viciado. Si es que se trata de personas que tienen la madurez suficiente para emitir el consentimiento, lo que deberá ser verificado no solo por fiscales y jueces, sino por personal técnico que siempre está a disposición de los juzgados de niñez y adolescencia, psicológico, de gestión social y médico, si fuera menester en la especialidad de psiquiatría.
y si no hubiera una asimetría en la relación. Es decir, si un adolescente no se encuentra en una posición de poder o superioridad frente al otro, por ejemplo, porque es el líder del grupo religioso de la iglesia o porque es el que encabeza la tropa de los Boy Scouts, y entonces sí hay una asimetría porque uno está en posición de poder frente al otro. Si se cumplen todas esas condiciones, el juez de adolescentes infractores y el fiscal de adolescentes infractores deberán tomar en cuenta ese consentimiento que se ha emitido al momento de decidir si tiene sentido formularle una imputación a uno de esos adolescentes que es el que está siendo señalado como autor de un delito sexual. Esto limitado a los adolescentes en el resolutivo, en el párrafo 87 de la sentencia, se da una clara instrucción dirigida a los jueces de adolescentes infractores y a los jueces y a los fiscales, de adolescentes infractores, y no está dirigida a los jueces de lo penal en general, ni la disposición contenida en ese párrafo 87 es referida a cualquier persona que haya cometido un delito sexual en perjuicio de una persona mayor de 14 años. Entonces, la Corte no está ni descriminalizando conductas, siguen existiendo estos delitos que de hecho pudieran darse entre adolescentes, ni tampoco está avalando que los adultos abusen sexualmente de los adolescentes, porque la Corte claramente está dirigiendo su instrucción solamente a los operadores de justicia de adolescentes en conflicto con la ley, de adolescentes infractores. Ok. Y bueno, una vez que está el fallo ya, digamos, ya lo tenemos aquí, quisiera preguntarte de qué manera podemos ahora hacer que los adolescentes tengan más conciencia respecto a las denuncias de lo que tú estás diciendo. Es decir, no hay una conciencia, no hay, digamos, todavía entre los adolescentes una especie de cultura en la que puedan denunciar libremente si hay una relación sexual inapropiada. Y esto, la verdad es que abre muchas puertas para que, a pesar de todo lo que mencionas, sobre todo en un sistema de justicia como el nuestro, se abren puertas para que ocurran cosas que no deberían ocurrir. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Cómo se hace para que los adolescentes tengan conciencia y digan, bueno, estoy dando mi consentimiento explícito? ¿Qué herramientas van a tener los jueces para decir, bueno, yo voy a, esta persona efectivamente dio su consentimiento para esta relación sexual? Hay varias disposiciones en la Constitución, hay normas específicas en el Código de la Niñez, hay normas en tratados internacionales de derechos humanos como la Convención sobre los Derechos del Niño, que obligan a una protección especial para los niños. Esta protección debe ser dada por la sociedad, por el grupo familiar, inclusive, digamos, en entornos no familiares como la escuela y demás, debería hacerse los esfuerzos para brindar esta protección. Parte de esta protección tiene que ver con la necesidad de educar adecuadamente, educar en valores, educar en responsabilidades, educar en las consecuencias que derivan de una actividad que pudiera comprometer el ejercicio futuro de sus derechos, porque, por ejemplo, es importante dar clases de educación sexual para que los adolescentes no sigan cayendo en este problema de los embarazos adolescentes. Entonces, hay una responsabilidad que en realidad no depende de los operadores de justicia, sino que depende del estado de la sociedad y de la familia. Sin embargo, obviamente hay una desconfianza generalizada en el aparato de administración de justicia, y yo creo que hay muchas razones para que la gente desconfíe del aparato de administración de justicia. Pero creo que lo importante es que debemos recordar que en este tipo de situaciones, la decisión de jueces y fiscales no es una decisión discrecional o arbitraria, sino que debe estar fundamentada en informes técnicos. Y esos informes técnicos van a provenir de profesionales que deben aplicar metodologías que no pueden ser simuladas. Entonces, no solamente es la opinión del fiscal y del juez, es la opinión de psicólogos, es la opinión de gestores sociales, es la opinión de médicos, inclusive si fuera el caso. Más allá de esto, creo que es importante reconocer la ciudadanía de las personas menores de edad. Es decir, las personas menores de edad son titulares de derechos y pueden ejercer esos derechos de acuerdo a su desarrollo. Y eso exige enseñarles a ejercer sus derechos y empoderarles sobre el ejercicio de estos derechos. Lo que tú decías es clave. Es importante hacer notar a los adolescentes cuando pudieran estar en escenarios de asimetría en las relaciones, de manera tal que la relación sexual efectivamente fuera abusiva y pudiera ser inclusive delictiva, no solamente abusiva.
Es importante generar una conciencia sobre esto. Para eso es necesario hablar abiertamente de estos temas. El problema es que en una sociedad conservadora como la nuestra, ya la mera sentencia de la Corte ha generado mucho escándalo. Yo auguro, espero estar muy equivocado, pero auguro que los fiscales y los jueces van a ser muy reticentes de usar el estándar que ha diseñado la Corte Constitucional, porque no van a querer ser señalados como los jueces o fiscales que dejaron en libertad a un adolescente que cometió un delito sexual contra otro. Claro, justo leí que, actualmente hay alrededor de 280 adolescentes que están presos por violación, lo cual, digamos, es un número preocupante, pero al mismo tiempo lo que mencionas es cierto. Estamos en una sociedad conservadora donde para ciertas cosas el adolescente es utilitario, ¿no? Si le damos derecho al voto, bueno, venga, vote. Si podemos abrir una empresa a su nombre o comprar bienes a su nombre porque nosotros no podemos, pues bien que se haga, pero ya cuando es sobre su individualismo y sobre sus decisiones, la sociedad tiende a detenerlos un poco. Tú mencionabas algo que me parece importante y es el rol que van a tener los psiquiatras, los psicólogos y los médicos. Quiero preguntarte, para terminar ya, ¿cómo ves el rol de la psicología en este tema? Sobre todo en un país que, como mencionas, tiene muchas taras sociales y la psicología es una de ellas. Creo que la determinación de la validez del consentimiento va a depender muchísimo del dictamen psicológico. Ese dictamen psicológico obviamente va a tener que centrarse en elementos de madurez psicológica, va a tener también que centrarse en elementos de normalidad psicológica y va también a tener que referirse a la persona que está señalada como responsable del delito sexual a efectos de determinar sus características de personalidad para establecer si podría haber de alguna manera presionado para obtener un consentimiento que en realidad no es libre, sino que está viciado. Entonces creo que es un análisis, tratándose de personas menores de edad, que tiene que referirse a ambas personas. En el caso de quien esté señalado como responsable del delito, de ninguna manera para determinar un criterio de peligrosidad, pero sí para establecer en qué medida pudiera, a partir de una imposición, haber obtenido un consentimiento inicial. Muchas gracias, Juan Pablo, por esta entrevista. Te agradecemos y aparte te comprometemos a que vuelvas en alguna otra ocasión aquí a La Clave. Con gusto. Buenos días.